nuestras aproximaciones al medioevo de hoy, nos ocuparemos de un pensador judío medieval. Es Moisés ben Maimón, más conocido como Maimónides. Por ello, el título de nuestra conferencia hoy será Maimónides, el judío filósofo. Biográficamente, podemos sintetizar así la parábola vital de Maimónides. Nace en Córdoba, España, un 30 de marzo del año 1135. Su padre, Maimón, de la Academia Rabínica de Córdoba, hombre erudito, lo inició en los estudios, propiciándole una cultura casi que universal y enciclopédica. Leyes, matemáticas, filosofía, medicina. Debido a las persecuciones religiosas desatadas por los almohades, musulmanes que se apoderan de Córdoba en 1148, Maimónides huye y después de deambular por Fez, Marruecos, Acco, San Juan de Acre, Jerusalén, Hebrón y Alejandría, fija su residencia en el Cairo. Gracias a la ayuda material que le proporcionaba su hermano David, comerciante joyero, pudo dedicarse a sus actividades intelectuales. Pero David, su hermano, muere en un naufragio y con él toda su riqueza. Para subsistir, Maimónides hace de la profesión médica su carta económica, siendo nombrado médico de cabecera del sultán Saladino. Corriendo el año 1204, un 13 de diciembre, muere en el Cairo. De su actividad intelectual nos dejó 3 obras que han marcado pauta en la historia del pensamiento. La primera es un comentario a la Mishnah, la colección de traducciones rabínicas y leyes civiles hebreas desde Moisés, que constituye la parte fundamental del Talmud, intitulada Siraj, dilucidación, terminada en 1168. La segunda es su Dalalat al-Jairin, explicación filosófica del judaísmo, escrita hacia 1190, y que en traducción española es su célebre Guía de los Indecisos. La tercera es su Mishneh Torah, repetición de la ley, intitulada más tarde Hat Hasagat, mano fuerte, compendio científico de lo religioso y jurídico de toda la legislación judaica. En nuestra conferencia, el punto de referencia como telón de fondo será su célebre Guía de los Indecisos.
el conflicto aparente entre la fe, la revelación judaica y la razón o filosofía. Es así una especie de suma teológica judía. Y para ello, para este diálogo fe-razón, echa mano Maimónides de Aristóteles fundamentalmente, haciendo una interpretación filosófica del judaísmo. Indecisos o perplejos son los espíritus instruidos en la filosofía y en las ciencias, pero inciertos, inquietos, vacilantes todavía respecto al modo de conciliar las conclusiones científico-filosóficas de la razón con el sentido literal de la Biblia. Maimónides, como cualquier pensador cristiano medieval, compartía con ellos su fe en el Antiguo Testamento. ¿Cómo conciliar esta fe con la filosofía de Aristóteles? He aquí el gran problema de Maimónides. La sola filosofía es incapaz de alcanzar las verdades contenidas en la revelación, y éstas no armonizan con las de la filosofía. ¿Qué hacer? La respuesta no se deja esperar. La profundidad de la revelación divina solo puede ser entendida por medio de una interpretación metafísica de la misma revelación. Hay que interpretar metafísicamente las enseñanzas del judaísmo. Es la única vía para que los creyentes miren sin vacilación la ciencia humana y para que los sabios no vean perplejos alejarse entenebrecida su fe. Con la tesis anterior, Maimónides lo que está planteando respecto a la relación fe-razón no es otra cosa que lo siguiente. La revelación de la ley contenida en el Antiguo Testamento y la filosofía son dos conocimientos de naturaleza distinta, pero que pueden y deben conciliarse, en cuanto el objeto propio de la filosofía es precisamente para Maimónides la confirmación racional de la fe. Revelación y filosofía son un todo unitario, no porque su objeto sea idéntico, sino porque la filosofía es el medio instrumental más adecuado para comprender el contenido revelado. Este queda así intelectualizado y la filosofía, como en San Buenaventura, el pensador cristiano del siglo XIII, es un viaje itinerario hacia Dios. Conocer filosóficamente es condición de posibilidad del conocer religioso. La razón y la especulación filosófica en ella fundada son autónomas, pero convenientemente interpretadas confirman las verdades de la revelación mosaica.
Para todo ello, la reflexión aristotélica le sirve a Maimónides de puente e intermediario. En cuanto al conocimiento de las cosas, Aristóteles es un paso hacia Dios, fe. En otras palabras, expresando lo que hemos llevado hasta aquí dicho, para que exista el diálogo entre la filosofía y la ley mosaica, es preciso que ésta hable un lenguaje filosófico. Hay que codificar filosóficamente las nociones bíblicas. En estas nociones hay elementos metafísicos, éticos, cosmológicos, que pueden articularse con los grandes temas de la metafísica, la ética y la cosmología aristotélica. Al fin y al cabo, en la perspectiva de Maimónides, la filosofía griega tuvo sus orígenes en la revelación bíblico-judaica, en cuanto Moisés es para Maimónides el maestro de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. En este contexto, Biblia y filosofía se engranan armoniosamente, derivan de las mismas raíces, Dios, y tienden hacia lo mismo, el conocimiento y amor de Dios. Quien ha aceptado el yugo del reino de Dios, la fe, en cuanto creencia en la revelación judaica, puede confirmarlo desde la filosofía, y esta, por lo mismo, es una exigencia de la comprensión de la ley mosaica. Allí se muere, para efectos de Maimónides, la relación fe-razón. Concretemos esta armonía fe-razón en dos problemas a la manera en que Maimónides lo hace: la creación y los fines de la ética. Comencemos con el primer problema, la creación. Como es sabido, la física aristotélica estipula en su reflexión la eternidad del mundo. El mundo es eterno en la concepción física aristotélica. Esto constituye el telón de fondo de la teoría del movimiento, agente universal de los cambios, por los cuales las cosas aparecen dotadas de sustancia, cantidad, calidad y lugar, modalidades que constituyen para Aristóteles otros santos revestimientos de un mundo que es, ha sido y será siempre en cuanto eternamente es, ha sido y será. La Biblia, en cambio, enseña que el mundo fue creado de la nada, ex nihilo, y que por lo tanto no es eterno, sino que ha comenzado y terminará. Así, desacuerdo total entre las conclusiones filosóficas Aristóteles y la revelación bíblica. C. ¿Cómo armonizarla? He aquí la respuesta de Maimónides. La especulación filosófica demostrará que las pruebas aristotélicas en favor de la eternidad del mundo no son concluyentes. Demostrará también que la creación del mundo no es imposible desde la perspectiva de la razón y que, por consiguiente, al no haber pruebas decisivas, apolípticas, absolutamente demostrativas en un sentido o en el otro, conviene y se puede aceptar la doctrina mosaica de la creación en el tiempo en cuanto revelación de Dios. O, yendo más lejos, en virtud de un criterio exterior
a la fe bíblica y a la filosofía griega se puede dirimir el debate, la aparente contradicción. Tal criterio es la soberanía de Dios, su trascendencia con relación a la naturaleza. El dinamismo divino es de otro orden que el dinamismo natural. Tal dinamismo transnatural hace concebible, verosímil, necesaria la creación ex nihilo de la nada. Al fin y al cabo, tras lo que la Biblia diga o signifique, está aquel Dios que lo hace decir, que la hace decir o significar. Pasemos al segundo de nuestros puntos, la ética, y veamos cómo Maimónides concilia la reflexión bíblica y la reflexión aristotélica. De la Biblia y la tradición ética judía, Maimónides aprecia, y no solo aprecia, sino que retiene el valor absoluto del esfuerzo, la superioridad moral del hombre que sabe hacer frente a las tentaciones, la alta significatividad y funcionalidad de la ascesis, la significación educativa y motriz de la ley mosaica, el sentido del pecado y de la gracia, la concepción de un mal interno a la naturaleza humana y cósmica. De Aristóteles hereda que el fin ético supremo es la contemplación intelectiva, la adquisición de las virtudes intelectuales, la vida filosófica, que la virtud es un término medio, que el bienestar material es medio, no fin. ¿Cómo conciliar ambas teorías? ¿Cómo conciliar la tradición ética judía y la reflexión filosófico-aristotélica? En que las dos hacen del conocimiento y amor a Dios el fin último de la vida. Conocimiento y amor que apuntan a la construcción de una ciudad humana hecha sobre la adquisición de conocimiento que provocan un ejercicio espontáneo de la virtud. Que aquí la manera de Maimónides para efectos de dirimir el conflicto entre Aristóteles y la Biblia.
¿Y quién es ese Dios, fin último de la vida, tanto en la reflexión aristotélica como en la reflexión bíblica a la manera de Maimónides? Dos tesis suyas se harán clásicas, sobre todo en el medioevo. La primera son sus pruebas para demostrar la existencia de Dios, necesidad de admitir un motor inmóvil y primero para dar cuenta de la existencia del movimiento, existencia de seres contingentes que suponen un ser necesario, causalidad que exige una causa primera, Dios. La segunda es relativa al conocimiento de Dios. Sabemos que Dios existe, lo hemos probado a través de las demostraciones anteriores, pero la razón no puede obtener de él más que nociones negativas, permitiendo decir lo que no es, no lo que es. De Dios sabemos más lo que no es que lo que es. No nos queda más que acumular atributos negativos que, negando toda imperfección en Dios, nos lo darán a conocer en lo que no es. De ahí su trascendencia. Todo ello se decodificará en la llamada teología negativa durante el medioevo. Para terminar, concluyamos con dos textos que apuntan y explican lo que hemos dicho sobre Maimónides. El primero es tomado de la Biblia, concretamente de Jeremías, capítulo 9, versículos 23-24. Comillas: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, comillas. Que la filosofía es itinerario hacia Dios, como su conocimiento y amor en diálogo con la fe, se ve aquí en este texto bíblico exigido. El segundo es de Tomás de Aquino, conocedor de Maimónides. Comillas: no podemos aprehender lo que Dios es, sino tan solo lo que no es. Suma contra Gentiles 1:30. Es la teología negativa ya esbozada por nuestro Maimónides, el judío filósofo.
La emisora cultural Radio Bolivariana les ha presentado en Cátedra Universitaria al doctor Gonzalo Soto Posada, dentro de su serie Aproximaciones al Medioevo, en la conferencia Maimónides, el judío filósofo. Cordial invitación para el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces.